Europa, tenemos que hablar. Mira, sé que eres prácticamente la cuna del mundo occidental, que tus naciones son todo lo que un país en desarrollo aspira a ser, pero debes saber la verdad. Tú jamás volverás a ser el eje del mundo. Cuando uno piensa en lo que es ser grande una potencia global, una de verdad, no de papel, se da cuenta que no basta con tener dinero. Hace falta músculo económico, sí, pero también poder militar. Hace falta influencia ideológica para que el resto del mundo quiera parecerse a ti. Y algo todavía más difícil de conseguir, la voluntad de liderar. Eso explica por qué, pese a todos sus errores, Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante y por qué China está cada vez más cerca de ser la alternativa. Europa parece estar en una categoría aparte, la del poder que alguna vez fue y no se ha enterado de que ya no lo es. La Unión Europea quiere influir, quiere liderar, quiere marcar la agenda del siglo XXI, pero si uno mira sus cifras, sus decisiones y su capacidad para ejecutar, el panorama es menos heroico y más melancólico. Así que hoy vamos a analizarlo en serio. ¿Qué tan cerca o tan lejos está Europa de ser el eje global? Vamos a comparar a la Unión Europea frente a Estados Unidos y de paso con China y Latinoamérica, en los 5 frentes clave del poder internacional: economía, poder militar, influencia ideológica, cohesión social y rol geopolítico. Y lo más incómodo no va a ser lo que descubriremos de Europa, sino que en algunas áreas Latinoamérica tampoco está tan atrás. Si quieres saber si estoy exagerando o no, quédate conmigo. Soy Álvaro Ávila, economista y contador, y te hablaré de esto y más en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Poder Económico. Para ser una potencia mundial, primero hay que tener con qué. Y en el mundo de hoy, eso significa tener una economía grande, integrada, competitiva y capaz de proyectarse hacia afuera. En ese sentido, la Unión Europea todavía tiene con qué impresionar. Su PIB combinado en 2023 fue de 18.4 billones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional. Eso la pone como la segunda economía del mundo, solo detrás de Estados Unidos. Y si la comparamos con China, la Unión Europea sigue siendo más grande en términos nominales, aunque China ya la supera desde hace años en PIB ajustados por paridad de poder adquisitivo. Pero ahí viene el problema: Europa es grande, pero no crece. Mientras que China crece al 5%, India al 6.8% y Estados Unidos al 2.5%. La eurozona, en cambio, en 2023 creció apenas un 0.5%. Alemania, su motor histórico, directamente entró en recesión técnica. Es decir, Europa no está cayendo, pero está estancada. Y en el mundo de la competencia por la hegemonía, estancarse es quedarse atrás. Un ejemplo claro, la OCDE lo ha advertido. Desde la crisis financiera de 2008, la productividad laboral en Europa crece más lento que en Estados Unidos y mucho más lento que en Asia emergente. ¿Y la innovación? Europa invierte bastante en investigación y desarrollo, pero sigue rezagada en sectores estratégicos. De las 10 principales empresas tecnológicas del mundo por capitalización bursátil en 2024, ninguna es europea. En cambio, 7 son estadounidenses y 3 son chinas. Y cuando Europa intenta competir, suele regular antes que innovar. El caso más simbólico fue el de Galileo, su propio proyecto para tener un GPS. Fue anunciado en 1999, prometía independencia tecnológica, pero entró en operación completa recién en 2023. 23 años para entrar en operación completamente. Y aún así el mundo sigue usando Google Maps. Y es cierto, la Unión Europea es uno de los mayores bloques exportadores del mundo. Alemania, Países Bajos, Francia e Italia siguen siendo potencias industriales. Pero la balanza está cambiando. En 2023, China fue el mayor socio comercial de la Unión Europea, superando a Estados Unidos, y eso significa dependencia. Mientras Estados Unidos impulsa nearshoring y China expande su influencia por Latinoamérica y África con inversiones masivas, Europa sigue atrapada en tratados comerciales lentos y disputas internas. Por ejemplo, el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur lleva más de 20 años negociándose y todavía no entra en vigor, gracias al veto francés para proteger a sus agricultores locales. ¿Y la moneda común? El euro es la segunda divisa más utilizada del mundo. Eso fue un hito en la historia económica, ¿no? Sí, pero muy por detrás del dólar. En 2024, el 58% de las reservas mundiales seguían denominadas en dólares, mientras que el euro representaba apenas un 20% y en descenso. Y a diferencia del dólar, el euro no está respaldado por un estado soberano con un poder fiscal Financieros, centralizado. un espacio de geopolítica, economía, finanzas e Y eso, inversión. en tiempos de crisis, como vimos en Grecia o Italia, se nota. ¿Por qué es tan importante esto?
Bueno, porque una nación soberana, como lo es la de Estados Unidos, es hegemónica porque hace uso de la política monetaria para darle estabilidad al mercado interno y que el intercambio de bienes y servicios siga haciéndose con tranquilidad. Y la política fiscal es la que hace que los países puedan tener crecimiento. Así que si tu nación latinoamericana no ha tenido un fuerte crecimiento, muy probablemente entre las razones esté la ineficiente política fiscal. Y sí, la ausencia de una política fiscal unificada es uno de los grandes talones de Aquiles de la Unión Europea. No solo porque limita su crecimiento económico, sino porque le impide actuar como una potencia integral y resiliente. Es el Estado diciendo, vamos a invertir, vamos a sostener, vamos a reactivar. Y en una crisis la diferencia entre tener ese músculo o no es la diferencia entre resistir o derrumbarse. Estados Unidos, por ejemplo, en la pandemia de 2020 lanzó un paquete de estímulo fiscal de $2 billones. ¿Quién lo aprobó? El Congreso. ¿Quién lo ejecutó? El Tesoro. ¿Quién lo respaldó? La Reserva Federal. Un solo gobierno, una sola billetera, un solo objetivo. Ahora veamos a Europa. En 2020, tras meses de negociaciones, la Unión Europea anunció con bombos y platillos su fondo de recuperación post-COVID. Fue de 750.000 millones de euros, menos de la mitad de lo que movilizó Estados Unidos, y aún así se distribuyó lento, con condiciones y sin capacidad real de reacción nacional si los fondos no alcanzaban. Y eso es un problema porque en Europa la política fiscal sigue siendo nacional. La Unión Europea puede sugerir, puede coordinar, pero no puede actuar como un Estado. Y eso es grave. Porque sin política fiscal común no hay verdadera política industrial común. Sin un tesoro europeo, no hay un New Deal verde, ni digital, ni tecnológico compartido. Sin capacidad para emitir deuda conjunta a gran escala, no hay estímulos proporcionales, ni defensa común financiada. La moneda común sin un estado fiscal común es como un coche de Fórmula 1 sin un volante. Puede ir rápido, pero sin dirección, solo yendo en línea recta, y en el mundo actual hay muchas curvas. Por eso, mientras Europa no se anime a integrar de verdad sus finanzas públicas, seguirá siendo solo una suma de economías, pero no una potencia geoeconómica con dirección propia. Las reservas internacionales también reflejan otra debilidad. En 2025, China tiene más de 3.2 billones en reservas. Estados Unidos, aunque no acumula mucha por su rol de emisor global y emite la divisa mundial, mientras que Europa, en cambio, depende de la voluntad de sus miembros para responder colectivamente. Y cada vez que hay una crisis, la del euro, la pandemia, la guerra de Ucrania, la respuesta tarda y a veces no llega del todo. Europa tiene tamaño económico, pero no impulso. Tiene una moneda fuerte, pero sin respaldo fiscal unificado. Tiene industria, pero no lidera en tecnología. Y tiene comercio, pero depende de rivales que sí tienen una estrategia global. Frente a Estados Unidos, que aún domina la innovación, y frente a China, que cada año le gana más terreno, la Unión Europea parece más preocupada por sobrevivir que por liderar. Y si hablamos de potencia mundial, la economía es el punto de partida. No el único, pero si ya de ahí vas perdiendo, el resto se complica. ¿Una fuerza sin dientes? Cuando uno piensa en una potencia mundial, lo militar es un pilar inevitable, no solo por cuánto gastas, sino por cómo, dónde y con qué coordinación lo haces. Y en ese Europa tiene un problema existencial, porque sí, el gasto está, pero la potencia, no. Para 2024, en conjunto, los países de la Unión Europea más el Reino Unido, recordemos que por el Brexit ya están divorciados, gastaron 450.000 millones de dólares en defensa, lo que representa sobre el 1.9% del PIB de la Unión Europea. Eso es menos que Rusia, que gastó 462.000 millones de dólares, y menos que China, que se estima que gastó 471.000 millones de dólares. Y bueno, mucho menos que Estados Unidos, que gastó casi el billón de dólares en defensa. Billón en el sentido español, no en el sentido inglés. Pero el problema no solo yace en la poca cantidad de dinero que gastan en defensa, sino en cómo lo gastan. Francia tiene sus tanques, Alemania los suyos, Italia sus casas, España sus barcos, y nadie se habla del todo. Hay 27 ejércitos, 27 sistemas de mando, 27 protocolos, y muchas veces armamento y munición incompatible entre aliados. Resultado, Europa gasta mucho para lograr poco. Mientras Estados Unidos tiene un sistema integrado con logística, inteligencia y despliegue global bajo un solo mando, la Unión Europea tiene un zoológico de ejércitos que no pueden operar juntos eficientemente sin la ayuda de la OTAN. Y hablando de la OTAN, la verdadera defensa de Europa se llama Estados Unidos. Hoy, el 80% del poder militar real lo pone Washington, en inteligencia, en logística, en fuerza aérea, en armamento nuclear. Y eso no es solamente un dato, es dependencia estratégica. Que cuando Trump en su primer mandato amenazó con dejar de defender a países que no pagan lo suficiente, la Unión Europea entró en pánico. Y ahora que va por su segundo mandato, las advertencias ya no son amenazas, son un programa político.
Pero seguro algunos dirán, Alemania aumentó su gasto en defensa, Francia presiona por una autonomía estratégica europea y ofreció ser un paraguas nuclear, y ya hay conversaciones sobre un ejército común. Pero todo sigue trabado en lo mismo. Los intereses nacionales no ceden a soberanía militar. No confían en sus vecinos, naciones de primer mundo que se supone son virtuosas e ideológicamente superiores a África y Latinoamérica. Y eso en un mundo con guerras como Ucrania, tensiones en el Báltico, bases chinas en África, las pretensiones rusas y un Trump con ganas de salirse de Europa, es un error fatal. Y más importante, si Europa quiere ser nuevamente el eje del mundo en el siglo XXI, requiere hacer un gasto militar equivalente al de Estados Unidos. Porque el poder de Estados Unidos no es solo gasto, sino hegemonía estructural. Bien, cuando uno ve que Estados Unidos gastó 997 mil millones de dólares en defensa en 2024, es fácil pensar que solamente es una cuestión de chequera. Pero no, ese gasto no es solo para proteger su territorio, es para sostener el orden mundial que ellos mismos diseñaron después de la Segunda Guerra Mundial. No es casualidad que Estados Unidos tenga más de 750 bases militares en más de 80 países, ni que tenga 11 portaaviones nucleares capaces de desplazarse con toda su flota de combate y aviones en cuestión de días a cualquier rincón del planeta, ni que sus alianzas estratégicas desde la OTAN hasta AUKUS, pasando por acuerdos bilaterales con Japón, Corea del Sur, Israel y Colombia, le dan una red global de proyección de poder sin precedentes. El ejército estadounidense no solamente defiende su país, defiende el dólar, las rutas marítimas de comercio global, el acceso a los recursos estratégicos y la arquitectura geopolítica que sostiene lo que llamamos Pax Americana. El ejército estadounidense es el brazo armado del orden internacional que construyó Estados Unidos tras 1945. Y aunque ese orden hoy cruje por Rusia, China o por el propio Trump, sigue siendo Estados Unidos quien tiene la capacidad de responder de forma autónoma, inmediata y global. Hay un golpe de estado en África que afecta a rutas de minerales raros. Estados Unidos despliega sus fuerzas especiales. Una crisis naval en el mar de China Meridional. Estados Unidos manda sus portaaviones. Una amenaza cibernética desde Irán. Estados Unidos lanza ataques digitales. Y si mañana un misil balístico amenaza a cualquier país aliado, como por ejemplo Israel, son sistemas estadounidenses de defensa como el THAAD o el Aegis los que responden. Esto no puede ser Europa, ni siquiera junta. Mientras Estados Unidos tiene un comando para cada región del planeta, el famoso CENTCOM, AFRICOM, etc., la Unión Europea todavía sigue discutiendo si tiene sentido intervenir más allá de sus fronteras. Y aun cuando lo han intentado, como en Mali, Libia o los Balcanes, sus operaciones dependen de transporte estratégico de Estados Unidos, información e inteligencia de Estados Unidos y coordinación táctica vía OTAN que lidera Estados Unidos. Así, mientras Estados Unidos puede actuar como garante de la estabilidad internacional, aunque a veces también como su saboteador, Europa actúa como administrador de crisis dentro de su vecindario, y a veces ni eso. Y eso nos lleva a un punto clave. Una potencia militar no es solo quién tiene más armas, sino quién tiene la capacidad de usarlas a escala global para proteger un sistema político y económico. Estados Unidos tiene eso, Europa no. Y mientras no lo tenga, no podrá ocupar su lugar, ni resurgir como un actor confiable al que todos los países quieren sumarse. El poder que no se ve. Una potencia no domina el mundo solamente porque pueda destruirlo. También lo hace cuando consigue que otros quieran parecerse a ella. Y así lo logró Estados Unidos. Durante casi todo el siglo XX fue exactamente eso. Hollywood, Harvard, Silicon Valley, la Estatua de la Libertad como mito de la libertad individual y el progreso. Durante décadas el mundo quiso aprender inglés, vestir como los estadounidenses, adoptar su sistema económico, copiar su tecnología y hasta replicar su modelo de democracia liberal. Eso es guerra blanda. Y Estados Unidos lo ha dominado como nadie. La hegemonía estadounidense ha sido cultural, institucional e ideológica. El Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial hablan en inglés y piensan en términos de libre mercado. Las redes sociales globales se crean en California. El entretenimiento global de Marvel a Netflix, de TikTok, ironía, app china pero dominada por narrativa occidental, gira en torno a valores estadounidenses. Incluso cuando uno critica a Estados Unidos, usa herramientas, lenguaje y referencias que ellos mismos diseñaron. ¿Y Europa? ¿La Unión Europea también tiene poder blando? Sí. De hecho, muchos países admiran su modelo de bienestar, su diplomacia más humana, su visión verde del futuro. Y cuando un latinoamericano sueña en cómo sería su nación si fuera una potencia, piensa en un país latino versión europea, ordenado, seguro y con dinero. Pero hay un problema. Internamente no tienen un relato común. Un francés defiende un modelo, un alemán otro,
y un húngaro otro muy distinto. Y mientras Estados Unidos exporta películas, música, redes sociales, videojuegos y hasta memes con narrativa cohesionada, Europa debate si usar inglés en sus propias instituciones. Incluso su soft power cultural suele estar fragmentado por nacionalidades. El cine francés, la literatura italiana, la filosofía alemana, el arte español, potentes por separado, pero no ven en Unión Europea como conjunto. Como ven, están culturalmente fragmentados. Y esto nos lleva a un punto central. Estados Unidos tiene marca, Europa no. Y en el mundo actual, donde la batalla geopolítica es también una batalla de narrativas, eso pesa. Bueno, si no me creen, díganme, ¿quién pone los temas de la agenda global? ¿Quién define qué es democracia, progreso o libertad? ¿Y quién llena los algoritmos del planeta? Estados Unidos. Por eso cuando analizamos si Europa puede ocupar el eje que ocupa actualmente Estados Unidos, el problema no solamente es militar o económico, es simbólico. Y mientras la Unión Europea no pueda contarle al mundo una historia que lo enamore en su conjunto, seguirá jugando en la segunda división de la geopolítica. Por ejemplo, en Soft and Hard Power, Emma Kasselblock y Emilia Perna comparan 17 conflictos y se concluye que la Unión Europea mezcla poder blando y duro, pero sin cohesión real frente al modelo norteamericano. O el capítulo Soft Power United States vs Normative Power Europe de Gracia en 2021 hace una radiografía académica de cómo funciona la marca Estados Unidos frente a la Europa normativa. Y un paper reciente de Tamás Sox en 2023 analiza cómo la Unión Europea trata de poner en práctica una narrativa geopolítica en complicidad con el contexto multipolar actual sin conseguir resultados notables. Adentrarme en cada casa de estudio sería hacer un video por sí mismo y ese no es el tema de este video. Así que pasemos al siguiente punto. Sociedad y proyectos comunes. Una de las claves del poder global no está ni en los tanques, ni en los mercados, ni en las películas. Está en su sociedad, en su capacidad de organizarse, de producir consensos, de definir metas comunes y avanzar hacia ellas. Es la cohesión social la que permite sostener un proyecto político ambicioso y en este frente, Europa tiene un serio problema. Durante décadas, la Unión Europea fue un experimento fascinante. Países que se habían matado entre ellos en 2 guerras mundiales decidieron unirse. Compartieron mercados, abrieron fronteras, construyeron instituciones supranacionales. Fue un milagro cívico, pero hoy ese milagro está desgastado. Las generaciones fundadoras tenían el trauma de la guerra. Querían paz, reconstrucción, estabilidad. Pero las nuevas generaciones no vivieron eso. Nacieron en la comodidad del mercado común y se crearon viendo cómo Bruselas se volvió una tecnocracia fría, sin alma ni conexión emocional. La consecuencia: desafección, antieuropeísmo, nacionalismos, Brexit y un euroescepticismo que ya no es marginal. ¿Y por qué esto importa para el poder global? Porque si una sociedad no cree en su propio proyecto, no lo va a defender, no va a gastar, no va a sacrificar, no va a tomar riesgos. Y una potencia sin voluntad política es una potencia de cartón. Ahora comparemos con Estados Unidos. Estados Unidos también está muy polarizado, sí, muy dividido, pero conserva algo que Europa ha perdido: una narrativa nacional que moviliza. E incluso con todos sus defectos, los estadounidenses creen que su país tiene una misión histórica. Make America Great Again no deja de ser un intento de recuperar esa narrativa. Es nostalgia imperial, pero activa. Allá todavía hay una base social que cree que su nación debe liderar el mundo. En Europa, en cambio, ¿quién defiende que Europa debe ser el líder global? ¿Dónde está el Macron que inspira a los jóvenes de Helsinki? ¿O la von der Leyen que despierte pasiones en Lisboa? Y eso se nota también en el plano demográfico. Europa está envejecida. Alemania, Italia, España, Grecia, todos con tasa de fertilidad por debajo del reemplazo. Y con sistemas de migración que no solamente no integran bien a los recién llegados, sino que en muchas ocasiones recibe sociedades antagónicas a las nacionales. En cambio, Estados Unidos, pese a todos sus problemas, sigue teniendo una demografía más dinámica. Y aunque la migración genera tensiones, también ha sido históricamente un motor de renovación cultural, económica y política. Europa, por el contrario, está atrapada en un ciclo de declive demográfico y resistencia al cambio. La verdad es esta: sin cohesión, sin juventud, sin entusiasmo por el futuro, ninguna potencia sobrevive. Puedes tener dinero, armas, prestigio, pero si tu sociedad no cree en el proyecto, todo se desmorona. De hecho, en ese sentido, Latinoamérica está por encima de Europa. Podría ser una región que, al igual que Europa, no está cohesionada, ni tiene especial entusiasmo por el futuro. Pero si hay algo que todo latino tiene dentro de sí, es la ambición de querer salir de la pobreza. De ahí que muchos arriesgan su vida en empresas altamente peligrosas. Cruzar selvas, desiertos, lidiar con el crimen organizado, todo para mejorar su calidad de vida en un país que bien sabemos no nos quiere. De ahí el meme "sáquenme de Latinoamérica". ¿Por qué importa esto? Míralo de esta manera. Europa, con su pasado milenario,
es más un anciano cansado de trabajar que recuerda con añoro sus glorias pasadas. El Imperio Romano, las monarquías europeas, el Imperio inglés. Mientras que Latinoamérica es una región joven que no solamente comparte un pasado e idioma común, sino que nuestra gente está en las ansias por saborear la victoria, de ser grandes y de ser reconocidos. Y si bien como región estamos divididos, y en muchas ocasiones los latinos quieren que su país sea potencia mundial por sí mismo, sin ayuda de nadie, el hecho de compartir un idioma común y un pasado en común hace que sea más fácil para nosotros mirarnos como iguales. Después de todo, podrán gustarte los tacos, las arepas, las empanadas, los panchos, pero todos compartimos algo. A todos, en algún momento de nuestra historia, los gringos o alguna potencia hegemónica nos ha pateado la escalera del desarrollo, dejando caos y inestabilidad a su paso. Rol geopolítico. La hegemonía no se decreta, se ejerce. Y cuando se mira el mapa de poder global, solo hay dos actores que realmente juegan en todas las canchas: Estados Unidos y, en ascenso, China. Y Europa a veces parece árbitro, otras veces espectador, pero pocas veces protagonista. Estados Unidos logró su rol geopolítico porque tiene lo que necesita una potencia para imponerse globalmente: una economía dominante y unificada, una moneda de reserva internacional, un ejército capaz de proyectar su fuerza en todos los continentes, una narrativa cultural convincente, instituciones sólidas, aunque golpeadas en los últimos años, y lo más importante, capacidad de actuar con rapidez y coherencia ante una crisis. China, por su parte, está construyendo su influencia desde la billetera y la infraestructura. Su iniciativa de la Franja y la Ruta, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, su peso comercial y su diplomacia energética han convertido a Beijing en un centro de poder alternativo. Aún está lejos de tener el soft power o el músculo militar de Estados Unidos, pero está generando dependencia económica, especialmente en Asia, África y América Latina. Es un liderazgo en construcción, pero con un proyecto claro hacia 2049. Y Europa tiene todo para ser gigante, salvo la capacidad de actuar como uno. Su PIB combinado es enorme, pero está fragmentado en 27 políticas fiscales. Tiene un mercado común, pero sin un presupuesto común potente. Tiene una diplomacia, pero no una cancillería europea real. Tiene cultura, pero no narrativa compartida. Tiene ejércitos, pero no un ejército. Tiene valores, pero no siempre la voluntad de defenderlos si no hay consenso. Tiene poder, pero lo dispersa. Cuando estalla una guerra como en Ucrania o Gaza, el mundo espera la respuesta de Washington, no de Bruselas. Cuando se necesita imprimir dólares o sancionar a un banco iraní, la orden viene de la Fed o del Tesoro estadounidense, no del Banco Central Europeo. Y cuando hay una cumbre entre potencias, Europa va representada por 5 o 6 países distintos, mientras que Estados Unidos o China solo necesitan una silla. Lo que vemos entonces no es que Europa esté en decadencia, es que no está cohesionada, tan fragmentada como la propia América Latina. Y en geopolítica la dispersión equivale a irrelevancia. Han construido un modelo admirable de bienestar, pero no han decidido si quiere ser actor o escenario. Y el mundo no espera. Y no lo digo yo, el Carnegie Endowment explica que Europa ya usa sanciones y regulaciones con objetivos geopolíticos, pero aún no ha definido una estrategia integral. El trabajo de Hans Maul dice que la Unión Europea debe convertirse en un significant other para Estados Unidos y China, y el Financial Times en mayo de 2025 plantea que, sin un rumbo claro, ni el ejército propio ni autonomía económica, Europa está en riesgo de marginarse geopolíticamente. Y por último, estudios académicos hechos en la Universidad de Pensilvania muestran que cada confrontación entre Washington y la Unión Europea reduce el valor global de Europa. Y así, al juntar todas las piezas, la imagen es clara. La Unión Europea tiene un peso económico respetable, pero sin una política fiscal común, no puede jugar el mismo rol que Estados Unidos en tiempos de crisis. Tiene talento y creatividad, pero sin músculo financiero unificado, esas ideas se dispersan como papeles al viento. En lo militar, Europa tiene soldados, tecnología y potencial, pero no tiene el control del timón, porque la defensa europea es, en esencia, una franquicia norteamericana con bases de la OTAN repartidas por todo el continente. Y la cuenta, como siempre, la paga Washington. En el plano de la sociedad y la identidad, Europa tiene historia, tiene cultura y tiene diversidad, pero no tiene una narrativa común que los movilice. Y en un mundo donde los relatos inspiran movimientos y definen batallas, Europa todavía no ha encontrado el suyo. En cuanto a su capacidad geopolítica, la Unión Europea tiene una enorme cantidad de herramientas, pero no tiene la voluntad política ni la unidad estratégica para usarlas como un todo. Es un gigante con potencial, pero actúa como una suma de enanos a la hora de tomar decisiones vitales. Y esto no es una crítica destructiva, es una radiografía de un continente que podría, pero no puede, que quiere, pero no sabe cómo. Porque para ser hegemonía, no basta con tener dinero, armas o tratados. Se necesita visión, cohesión y lo más difícil de todo, liderazgo. Estados Unidos, con todas sus crisis internas, todavía tiene eso. China lo está construyendo a paso firme. Y Europa
Europa sigue debatiéndose entre ser un actor relevante o un comentarista de lujo en el nuevo orden mundial. Por lo que personalmente, que existan colegas que afirmen que China va a dejar de lado su proyecto de 2049 para hacer que la Unión Europea sea el eje bajo el cual se rija el mundo, o que el euro será capaz de reemplazar al dólar en el mediano plazo, me parecen más una fantasía narrativa, un deseo irreal eurocentrista alejado de la dura realidad. Europa será reemplazada por Asia. Pero después de todo lo que he dicho, la pregunta va para ti. ¿Puede Europa realmente reemplazar el liderazgo global que tiene Estados Unidos? ¿Realmente serán capaces de arrebatarle a China su rol como nuevo actor protagónico? ¿O simplemente atestiguaremos el colapso económico, político y social de una región que ha comenzado a ver el ocaso? Te leo con atención en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, por favor, deja tu like, comenta y comparte. Y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando publique nuevos videos. Eso ayudaría mucho a que hoy mi pequeño canal pueda ser más relevante y llegue cada vez a más personas. También te recuerdo que los jueves en la noche estoy haciendo directos en YouTube para la grabación del podcast en vivo de Ecos Financieros. Estoy con mi compañera Mari Carmen Rojas y allí puedes interactuar en tiempo real con nosotros. Sin más que decir, soy Álvaro Ávila, esto es Ecos Financieros y nos estaríamos viendo en el siguiente video.